Pues yo siento que en general todos se sienten influenciados por el hecho de poder acceder luego o tener como ese acceso, esa accesibilidad a este mundo político. Entonces, la verdad es que muchos por esa idea, por ese prejuicio, pues se van a la carrera. Y pues es eso, o sea, yo creo que a nivel general es lo que hay, porque generalmente en introducción, en primer semestre, te dan como que un ejercicio de por qué decidiste elegir esta carrera y la verdad muchos se inspiraban, por así decirlo, en varias series de Netflix o de política, de cultura pop, como House of Cards, la serie de Narcos, entre otros. Sí. Entonces la mayoría pues se sentía como que guiado, ¿no? De que hay, es como, primero por la accesibilidad que hay y segundo por esta influencia, ¿no? Y esta como que vida diferente a la que aspiran, porque pues en la política, por indirecta o directamente, uno sabe que es una vida de trabajo, de ganar economía y todo eso muy diferente a la de pues el obrero tradicional, ¿no? O la de campesino tradicional. Oye, y tú, con tus palabras, ya con los estudios que tienes, obviamente en ciencias políticas y con lo que has ejercido de política desde abajo, ¿cómo podrías definir a la ciencia política? Una interesante pregunta, la verdad. Y conforme he estudiado todo a manera resumida y práctica, yo diría que la ciencia política son las diferentes interacciones y relaciones entre los actores e instituciones de poder, y incluido pues la estructura, la jerarquía, eh, todo lo que conlleva, ¿no? Esta estructura trascendental. ¿Por qué? Porque la política, a pesar de que muchos se vayan con la idea de, o el prejuicio de que, ay, es entre partidos políticos, pues realmente no. O sea, el hecho de que hay un negociante, un comerciante, pues ahí intercambiando, poniendo valor a su producto y como que buscando que el cliente le compre el producto pero sin regalarlo. Este intercambio de viene y va es un juego de poder y eso es política. O sea, la misma política va desde pues los pequeños acuerdos y trascendentales, pero a grandes rasgos, pero comunes o semicomunes en nuestra vida pública. O sea, realmente es algo que conlleva más que un arte de poder. Y ese arte de poder, mi querido Edgar, es algo que conlleva, o sea, que la política de partidos políticos diría que es su máxima representación a nivel sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque es algo que a nivel personal uno puede aprender eh, de una manera individual. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día pues ya hay muchos artículos, ya hay muchos libros sobre todo, en donde uno busca más que nada exponer este ámbito de la política a nivel individual. Hay bastantes autores famosos que pues tratan de eso. Uno de ellos, del que pues se ha hablado bastante a nivel internacional, es Robert Greene, que pues tiene alguno de sus libros. El más famoso de ellos es el arte el arte del poder, perdón, el arte de la seducción y las 48 leyes del poder, que aquí la tengo. Lo Entonces, estabas buscando, sí, sí. era lo que estaba buscando. Sí. Entonces, este libro, bueno, en general este tipo de obras te viene, mención honorífica también al arte de la guerra. Todas estas obras que te vienen, pues realmente te enseñan un ámbito tanto empírico como intuitivo de las decisiones de poder. Más que nada guiándose en que, pues al final el conocimiento de las personas de las cuales a lo largo de la historia se detallaron sus decisiones
y se explicaron el análisis que llevó a la toma de esas decisiones, porque es algo que te enseña la carrera en varias materias. Digamos que el análisis de la toma de decisiones para siempre elegir la elección o la decisión más racional posible. Ujú. Entonces, desde análisis comparativo, teoría de elección racional, análisis conjuntivo, todas esas materias te enseñan más que nada a este análisis antes de pensar, antes de actuar, diríamos. Oye, y bueno, perteneces a un partido político, ¿verdad? ¿O militas en un partido político o eres simpatizante? Digamos que sí, sí soy simpatizante. Ah, ok. Y por ejemplo, ahora que eres simpatizante, ¿y cómo te ha ayudado las ciencias políticas, la ciencia política, a poder comprender, por ejemplo, el participar, el ser simpatizante de un partido político de una forma distinta a alguien que no tiene un conocimiento teórico, pero sí podemos decir que tiene el conocimiento práctico? ¿A ti en qué te ha ayudado en eso? Pues más que nada en la manera de ver y analizar las situaciones. Por ejemplo, muchos dentro del partido pueden no saber exactamente a nivel teórico, pues bastantes de las funciones de, por ejemplo, una buena administración, una buena supervisión de programa público, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad siempre se va de la mano en cuanto a mancuerna, porque ellos siempre andan buscando, digamos, cerebros intelectuales. Y al ser el partido con el que simpatizo, el hegemónico del país, pues la verdad es que va en ascenso en cuanto a este tipo de estructura, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha ayudado bastante porque, pues, de la manera en cómo aprendo, en la manera en cómo, pues, leo y me enseño, pues la verdad es que primero mis profesores y después mis compañeros se dan cuenta. Entonces, los profesores, hubo uno, por ejemplo, que sí me recomendó para un buen trabajo temporal económico. Entonces yo diría que gracias a que me di a reconocer por, digamos, mi inteligencia, pues, Ujú. obtuve este empleo, ¿no? Diría inteligencia porque, entre comillas, Sí, porque sí, siento que abarca más que eso, porque son como que más capacidades, habilidades, pues, por... responsabilidad, sí, sí. Ujú. Entonces, pues, yo creo que sería eso. Oye, bueno, eres algo joven, ¿no? O sea, estás terminando la carrera, 23 años que tienes. No o sea, por ejemplo, cuando gobernaba Calderón, tú eras un niño, estabas muy pequeño. Cuando gobernaba Peña Nieto, pues apenas comenzabas como que a comprender un poco más la realidad, ¿no? Yo soy un poco mayor a ti, entonces a mí me tocó, por ejemplo, bien el gobierno de Felipe Calderón, ver un poco de cierta situación. Yo sí, desde los 18 años, que fue en el 2006 a ahorita el 2024, pues sí he notado un cambio en la sociedad. Pero yo te haría esta pregunta referente a lo que te estoy diciendo. ¿Cómo percibes tú la realidad social hoy en día desde ser un politólogo, desde estudiar las ciencias políticas? ¿Tú cómo la estás percibiendo? Ahorita que estamos en tiempo de elecciones. Pues, ¿cómo percibo la realidad estudiando ciencias políticas? La verdad es que ahorita que diste un repaso de pues todos estos sexenios, eh, sí, me tocó muy joven Calderón y todavía menos joven Peña Nieto, pero sí recuerdo esas sensaciones y emociones, más que nada que generaban en sus sexenios. Y pues también conforme las pláticas que tenía con parientes que pues habían vivido sexenios mucho más antiguos, te digo que hasta López Mateos para abajo, ¿no? Entonces, pues sí me comentaban bastante. Y primero, antes que se estudiar ciencias políticas, uno se informa de sus familiares, de cómo eran esos tiempos aquellos, antes de esos sexenios que tú dices de violencia, y sí, que fueron de violencia y masacre. Y uno se da cuenta, ¿no?
antes de saber ciencias políticas que, ok, estos sexenios no fueron los idóneos, ¿no? O sea, fueron muy malos esos sexenios en términos de seguridad. Y ya cuando uno estudia ciencias políticas y cruza este sexenio de Andrés Manuel, pues prácticamente se da cuenta de, a mi manera de ver, que la verdad, sí te lo voy a reconocer. Cuando ganó Andrés Manuel, sí sentía esta euforia inicial de va a cambiar todo, ahora sí México pues va a cambiar, o sea, no en el ámbito de super mega radical, de que prácticamente ya seremos como Dinamarca. Sí, te iba a decir lo mismo como Dinamarca. Ajá, o sea, no en ese sentido, pero sí en el sentido de que iba a haber a menos un cambio trascendental, o sea, un notorio de, pues, o sea, de que se iba a ver la diferencia entre estar en un sexenio de pues, Peña Nieto, un sexenio de Andrés Manuel. Y la verdad es que sí hubo bastantes cosas que sí como intentó mejorar, más que nada en el sentido de bienestar social, con las becas y todo eso, Ujú. pero también hay que ser como que serios y autocríticos y la verdad, a pesar de que yo apoyé a AMLO, pues sí soy crítico y digo que en la seguridad, más que nada, pues no ha sabido dar en el clavo porque por Pues ya diversas no dio, situaciones. ¿no? Bueno, sí, desde tu perspectiva ya no dio porque pues, ya le Es queda muy que poco. Ya queda cambió. muy poco. Por ejemplo, yo te haría esta pregunta, siguiendo en esto que estás diciendo, ¿no? ¿En qué tú piensas que falló o qué ves que falló o en qué coincides con otros analistas en qué fue en lo que él falló? Sí, bueno, de hecho era lo que te iba a decir. En la anterior te iba a decir, sí cambió en el sentido de que como que a mitad de sexenio cambió su política de seguridad de abrazos y no balazos a algo más tipo militarización. Entonces no podría decir que aún que efectivamente su política ha fallado porque pues la tuvo que cambiar. Entonces, Ujú. pues sí hubo un cambio radical en el tema de seguridad. Ahora, en los temas de que estoy de acuerdo en que ha fallado o que ha quedado en deber más que nada ha sido, pues precisamente eso, la seguridad y la economía, pero también se explica por la pandemia en cierto sentido. O sea, tampoco es que le Es culparía algo tanto a global, Andrés ¿no? Manuel. Sí, ha sido global, es lo que te iba a decir. O sea, creo que todo el mundo le afectó la pandemia. Creo que no hubo ninguna zona del planeta en donde no le afectó la pandemia. Entonces, pues sí, o sea, sí Sí, sería más que nada un poco economía, pero no tiene mucho que ver Andrés Manuel, pero sí salud. O sea, salud en el sentido de que sí tuve muchos conocidos que trabajan en el seguro que sí, pues no, aunque apoyan a Andrés Manuel, no concuerdan con las decisiones que toman los secretarios que están al mando, porque pues tampoco son de los que se guían por este odio y culpan luego a Andrés Manuel de las sí. capacidades que tiene pues un secretario de salud especializado, ¿no? Pero por ejemplo, O directores de hospitales, ¿no? O sea, ujú, porque a veces, en esto sí lo comparto, porque se habla siempre que falla, ¿no? Si hay un derrumbe o falla un elevador que lamentablemente cobró la vida de una niña, etcétera, por inundación se cae el techo de un hospital, le echan la culpa al AMLO, ¿no? Al AMLO, digo, al presidente, pero no se dan cuenta que también existe un director que es responsable, ¿no? de esta administración. O sea, no es que esté en esta cuestión de estar revisando a Andrés Manuel, que esté revisando hospital por hospital y que se esté cumpliendo todo. Y creo que en este sexenio quisiera complementar lo que está diciendo porque me pareció muy interesante y yo lo comparto, que es que las personas están politizando más, que comprenden que sí, él es el presidente, pero que existen autoridades que son menores a él que también merecen ser juzgadas, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta anotación que tú estabas diciendo de la cuestión de la seguridad, con todos los sucesos que han pasado, lamentablemente de las tragedias, por ejemplo, en Guanajuato o en Jalisco,
todo es culpa de AMLO, pero nadie culpa, o sea, yo nunca escuché que se culpara ni a los gobernadores ni a los presidentes municipales de las entidades, ¿no? Por ejemplo, de Lagos de Jalisco. O sea, y eso es como que es como si todo fuera la culpa de él cuando nosotros no responsabilizamos a las personas inmediatas que realmente tienen ese cargo, ¿no? Y ya cuando estudias tú ciencias políticas, o por ejemplo ahorita que me lo estás tú mostrando, pues ya es como que va cambiando, ¿no? Esta situación. O sea, como que ya no solamente es criticar por criticar, sino lo primero que tiene que hacer uno es analizar, ¿no? Como que ver la perspectiva y para poder hacerlo. Sí, bueno, ya te interrumpí, pero continúa, Ross, por favor. De hecho, sí te iba a decir que, por ejemplo, más que nada con los errores de AMLO, o más que los gobiernos de su gobierno, los errores de su gobierno en el sexenio, sí me di cuenta de dos factores muy importantes. La primera es la dificultad extrema que es cambiar radicalmente o lo más radicalmente posible a un país para bien. Sí, Porque, no, pues, o sea, no se puede. creo que los que conocemos a Andrés Manuel desde 2006 sabemos que la capacidad tan, el tiempo que estuvo en campaña prácticamente intentando conseguir la presidencia como para que por su propia voluntad, ya estando ahí, dijera, ahora que me eligieron, pues voy a hacer mal, ¿no? O sea, voy a robar para mí mismo o algo por el estilo. O sea, no estoy pues tampoco de acuerdo con esta idea, ¿no? Que le ponen de ser malvado adrede, porque pues la verdad, pese a sus errores, creo que las acciones que han hecho han sido, y eso aunque la gente, principalmente las acciones que la gente ha criticado bastante, como lo han sido sus megaestructuras, sus megasobras, porque algo que siempre la gente intenta atacar es el efecto a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, el Tren Maya, la selva, que pues, los árboles que se talan, y la verdad es que toda esa zona del sur, por ejemplo, o sea, sí, se va a talar muchos árboles, pero, o sea, lo que es, ahora sí que el tren va a ser el contorno de la península y todo lo que es adentro de la península sigue siendo kilómetros y kilómetros y kilómetros de selva aún virgen, intacta, o sea, es como no se dan como que aún cuenta de las inversiones a largo plazo que generan los megaproyectos, porque pues uno luego se va con la finta de, en 5 años pues va a generar resultados y no, la verdad es que cuando relaciona a largo plazo pues ya son como que décadas, ¿no? O sea, resultados a décadas. Por ejemplo, el Tren Maya, o sea, es una estructura, una infraestructura que planeada proyecta a revitalizar en la función de turismo la economía del sur. Entonces, pues ya con eso es una megaestructura que dependiendo de cómo funcione los siguientes años, principalmente estos 2 años, que son los que, ahora sí, los primeros años de su fundación, pues ahora sí como que para ver, porque pues la verdad es un tren que una infraestructura que la verdad, si uno va y revisa la historia de México, la revitalización económica del país se ha dado con los trenes, con los ferrocarriles. Porfiriato, que entre comillas porfiriato, porque vendría siendo los últimos años de Benito Juárez y las primeras 2 décadas de Porfirio Díaz y el Sí. milagro mexicano. Ujú. Entonces, Y, y es histórico, ¿no? Que me parece que el año pasado, por la construcción del Tren Maya, el PIB del sureste del país pues creció, ¿no? O sea, cosa que no había crecido y se está reflejando. Oye, y ahora que ya estás terminando la carrera de ciencias políticas, que ya te falta muy poco, ¿en cuál fue tu terminal que se maneja, pero para las personas que no comprenden qué es terminal, tu especialización que tú hiciste, o sea, en qué te especializaste de la rama tan compleja que tiene la licenciatura de ciencias políticas? la rama de políticas públicas, ahora sí que las terminales. ¿Por qué? Porque consideraba en ese entonces que
las tres principales ramas a los que yo iba era más que nada la política práctica, que era como un poco mi debilidad en el sentido de, pues, de trato con la sociedad y la interacción, ¿no? O sea, creo que ahora sí programas o interacciones que ayudasen a la mayor cantidad de gente. Entonces, pues era las políticas públicas desde mi punto de vista, eran esos programas a nivel gubernamental que servían como para crear una simulación o a través de una política pública de del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues por eso es que entré, porque era la mejor manera, a mi consideración. Oye, y por ejemplo, tú ahorita que estás ya terminando, a las nuevas generaciones que les interesa la política, ¿tú les recomendarías que estudiaran ciencia política o no lo recomendarías? Sí, sí lo recomendaría principalmente porque si esperan encontrar las relaciones, pues sí, ahí las encontrarán. Siempre pues intentan cazar los talentos o la gente que ingresa como principalmente de primer semestre y todo eso. ¿Por qué? Porque pues es como para los partidos políticos carne fresca, o mano de obra para sus militancias, ¿no? O sea, juventud, Y, gente para acarrear y todo eso. pero por ejemplo, esto que dices, ¿necesariamente alguien que estudie ciencias políticas es para dedicarse a la política o es una cosa totalmente distinta? ¿Cuál es tu percepción? Es distinta, pero el estudiante, pues como que lo aprende después de quizá el segundo año de la carrera, el primer año de la carrera, más o menos. ¿Por qué? Porque pues te digo que el primer semestre todos llegaron con esa impresión de influenciados por estas series de cultura pop, esta pues forma de ser gran político, ¿no? Pero conforme pasaron ahora sí que las materias y todo, pues se dieron cuenta de que, o sea, en vez de enfocarnos más hacia una política tipo electoral o política de historia, ¿no? Pública histórica o administración, nos dedicábamos más a la teoría dura, la teoría dura Sí, sí. politológica. Entonces, primero, pues uno puede pensar, ¿cómo que teoría politológica dura, no? O sea, ¿qué tan difícil es eso? Pero uno llega a la conclusión de que difícil no es tanto eso, sino un poco desvariado a la hora de entenderle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esto que vendría siendo la rama principal, que es teoría política uno 2 y 3, pues enseñan lo que son como las vertientes, ¿no? Principales de la política. Entonces, primero te enseñan lo, digamos, como que básico, lo distinguible, conservadurismo, liberalismo, sus autores, pero luego como que se adentran más en teoría de la democracia y instituciones democráticas, cómo son eh, qué es lo que hace a una nación o un estado más democrático o no, las características de estas instituciones electorales, los tipos de elecciones. Entonces, uno aprende tanto de democracia y de sus autores que la verdad empieza, en mi caso, pues dije, en serio, la ciencia política o sea, no tiene otra cosa que no sea democracia. Sí, sí. Pero, Es o sea, lo que domina, no lo que predomina. pero pues veía que muchos autores no podían separar la ciencia política de la democracia, porque pues sí te puedo decir que al menos la mitad de los autores que leíamos tenían sus escritos y sus libros sobre teoría democrática. Y por último, la última pregunta, iba a decir respuesta. ¿Qué libros recomendarías para las nuevas generaciones que se quieren interesar para el estudio de la ciencia política, pero no saben por dónde comenzar? ¿Cuál es el libro que tú recomendarías? O la serie, o algo que tú recomiendes. Pues mira, yo últimamente, hablando de libros que están de moda, pues Maquiavelo.
Maquiavelo, pero pues antes de decir lo que voy a decir, una anotación. Se tiene que leer los dos libros en conjunto, que son El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, porque muchos estudian El Príncipe clásico, con la manera de estudiar como una teoría, ¿no? De Ujú. política. Y realmente sí, ¿no? La cuestión es que Maquiavelo, pues muy ingenioso y muy adelantado a sus tiempos, pues hizo dos libros que se complementan entre sí. El primero era El Príncipe, que es como ya dije, esta teoría, la teoría de la política, y el segundo, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que abarca pues esta década, estas formas prácticas de la política en la cuestión romana, en la cuestión histórica, antigua, ¿no? Clásica. Y pues la verdad son cosas que se complementan entre ellos dos. Estos dos de Maquiavelo y las 48 leyes del poder de Robert Greene como una manera de política práctica de manera individual. En el sentido de una política práctica que uno pueda hacer con las personas en su día a día, con sus relaciones, con las personas desconocidas, con el trato en general con la sociedad, con miembros de la sociedad. Entonces eso para la gente que quiera o no estudiar ciencias políticas le va a funcionar. Pues muchas Y pues, gracias. Ah, ya te estoy cortando, ¿eh? no, no te preocupes. Y pues otro libro en general, ya que hablé de tres autores, diría que mm, los Tudoras. Creo que el libro de los Tudor porque refleja una enseñanza histórica de la creación bueno, cómo convertir una sociedad medieval o en decadencia a una potencia, porque refleja esa transición de Inglaterra del medievo dañada de la pérdida de la guerra de los 100 años a finales del siglo XV a la potencia de los Tudor que generó la reina Isabel primera 100 años después casi. Entonces, sí, vendría siendo estos libros en general. Pues muchas gracias, Ross. Te agradezco tu tiempo, el que hayas estado aquí conmigo y darnos esta información. Pues muchas gracias, Ross. No, al contrario, muchas gracias a ti, la verdad. Y espero que la verdad nos vaya a todos en general bien de cara a las próximas elecciones. Bye, Ross. Bye, mucho gusto.